Hola mis queridos, aquí estamos nuevamente ya con su lección número 5, así que bienvenidos a nuestro curso El Don de Profecía en la Iglesia Remanente. En esta lección número 5 vamos a estar hablando ¿de qué? El llamado al don de profecía. Vamos a estar estudiando lo que dice la palabra de Dios, de cómo fue que Dios hizo el llamado a algunos profetas en las Escrituras. Esto nos va a servir de modelo para ver cómo Dios obra cuando llama a una persona al ejercicio profético. Vamos a estar mirando cómo Dios llamó a una persona especial en esta iglesia remanente, 2 llamados que se hicieron a 2 personas antes que a ella y fueron rechazados. Pero para poder conectar todo esto vamos a estudiar 2 profecías, o más bien una profecía y una parábola. Apocalipsis capítulo 10. Vamos a ver esa profecía que se le mostró a Juan, cuando el ángel le da un librito para que él lo coma y fue dulce en su boca, pero amargó su vientre. ¿Qué significa eso? ¿Qué estaba profetizando Dios allí? Pero también vamos a ver con detalles la parábola de Mateo capítulo 25 de las 10 vírgenes y entonces ver qué relación hay entre la parábola de Mateo 25 de las 10 vírgenes y la profecía de Apocalipsis capítulo 10. Vamos a ver esa relación y poder entender cómo Dios se anticipó y nos profetizó cómo iba a surgir esta iglesia a través de una gran prueba que iba a pasar, y de allí Dios iba a levantar a su iglesia remanente. Interesante. Me hace recordar cómo el apóstol Pablo le recuerda a su hijo en la fe, Timoteo, y le dice, le exhorta: no descuides el don que está en ti, que te ha sido dado mediante las profecías a través de la imposición de manos. O sea que me gustaría ver cómo la reacción de esas personas a recibir ese llamado para poner en práctica el don profético. Así es. Quiero también invitarlos a el link que ponemos en cada descripción del video. En cada lección usted va a la descripción del video en YouTube y va a encontrar que allí tenemos el PowerPoint, tenemos en PDF la lección completa, tenemos también el cuestionario de cada lección, todo eso completamente gratis para que usted lo pueda descargar, lo pueda compartir en su iglesia y que otras personas también puedan conocer más a fondo estas lecciones para entender mejor el don de profecía. Será un gratísimo placer compartir junto a ustedes curso El don de profecía en la iglesia remanente. Lección número 5. El llamado al don profético. Bien, en una lección pasada hablábamos de la diferencia entre los profetas y los apóstoles. En esta ocasión me gustaría saber cuál es la diferencia entre los profetas y los sacerdotes. La diferencia principal entre profetas y sacerdotes eran las funciones que realizaba el uno y el otro. El sacerdote se ocupaba mayormente de la ceremonia y los ritos del santuario. Se centraba básicamente en la adoración pública, que era lo que se hacía en el santuario, en la mediación para el perdón de los pecados y en el mantenimiento ritual de las relaciones correctas entre Dios y el pueblo. Era un intercesor entre Dios y el pueblo. Ahora, el profeta era principalmente un maestro de la justicia, de espiritualidad, de conducta ética, un reformador moral, con mensajes de instrucción, de consejo, de amonestación y de advertencia. Y su obra a menudo incluía la predicción de eventos futuros. Hay registros en la Sagrada Escritura que los profetas tuvieron que darle mensajes fuertes a sacerdotes que estaban caminando en un sendero incorrecto, en un sendero malo. Y los profetas, su función de llevar al pueblo a estar en armonía con Dios, siendo ese reformador espiritual, de traer espiritualidad, conducta ética, la moral del pueblo, entonces llevó incluso a reprender seria y duramente a sacerdotes. La labor del sacerdote era más ritual en lo que tiene que ver con el santuario. La del
profeta más espiritual en lo que tiene que ver con la conducta espiritual y la reforma espiritual del pueblo de Dios. Muy bien, ya entrándonos pues directamente al tema del llamado profético, ¿juega un papel preponderante la edad para el llamado profético? Lo que la Biblia nos presenta nos da a entender que no. Y nos basamos en los siguientes hechos. Génesis 12:4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Cuando llamó Dios a Abraham para que saliera de Ur de los caldeos, salió a los 75 años de edad. Y eso es bastante edad. Así que en ese sentido podemos comenzar con ese primer ejemplo, pero veamos otro ejemplo más. Éxodo 7:7. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. ¿A qué edad llamó Dios a Moisés para que fuera a liberar al pueblo? Fuera ese profeta que Dios quería que fuera. Le habló desde la zarza ardiente y le encomendó la misión a los 80 años de edad. Y su hermano tenía 3 años más que él. Pero veamos el otro extremo ahora. Primera de Samuel 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Está hablando de el joven Samuel. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. ¿A qué edad el Señor llamó a Samuel? Era un joven, pero un jovencito. Si ustedes notan el contexto de Primera de Samuel desde el capítulo 1, Ana era estéril y fue al templo a rogarle a Dios por un hijo y le prometió a Dios que si se lo daba lo iba a dedicar para el santuario de Dios. Así que después que ella dejó de dar el seno materno, lo llevó al santuario. Y desde pequeño, desde niño, le ponía un efod como un pequeño sacerdote, ¿verdad? Así que cuando el joven Samuel ya tenía cierta edad, se estima que la edad, cuando se habla de el joven, estaba entre los 14 y los 17 años. Y esto es significativo, altamente significativo, porque los sacerdotes entraban al oficio del sacerdocio a los 25 años. No entraban antes de los 25 años, pero en el caso de Samuel hubo una excepción porque él llegó al santuario siendo un niño de unos 2 años más o menos. Así que vemos el otro extremo de un jovencito de unos 14 a 17 años que Dios llama al ejercicio profético, que fue Samuel. Muy bien, podemos ver que Dios, entonces, la edad no es un límite para Dios. Pero, ¿puede Dios llamar a alguien para el ministerio profético aún antes de su nacimiento? Vamos a permitir que la Biblia nos responda en Jeremías capítulo 1, verso 5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Está hablando Dios. Y está hablando de ese llamado que le hizo a Jeremías. Dice, antes que te formases en el vientre, yo te conocí y te santifiqué antes de que tú nacieras. Te di por profeta. O sea, hubo un llamado aún antes de su formación. Aún antes de que el espermatozoide y el óvulo hicieran contacto, ya el Señor había hecho un llamado a Jeremías. Vamos a ver otro caso. Lucas capítulo 1, versículo 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Estamos viendo ahora el caso de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue llamado desde el vientre. Dice que fue lleno con el Espíritu Santo. 83 años, 80, 75, 14, 17, aún antes de nacer. Todo esto nos habla de la importancia de ser llamado y no importa la edad, no importa la edad realmente.
Pero ¿cómo se hace eso? O sea, ¿de qué manera se realiza el llamado divino al ser humano para el ministerio profético? Bueno, me voy a extender un poco en esta pregunta porque debemos ver todo lo que la Biblia dice en ese sentido. Así que hay 5 formas de cómo se realiza el llamado divino al ser humano para el ministerio profético. La número 1, a través de una persona. Por ejemplo, vemos el caso de Elías, que llamó a Eliseo. Primera de Reyes 19:19 dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Ahí estaba el primer llamado, ¿verdad? El llamado que le hizo Elías a Eliseo para que fuese su sucesor. Uno dice, bueno, pero no fue Dios que lo llamó. Sí, Dios lo llamó, pero Dios lo llamó a través del profeta Elías. El profeta Elías fue el instrumento que Dios usó para hacerle el llamado a Eliseo. Vamos a número 2. También se recibe un llamado al ministerio profético directamente al escuchar la voz de Dios, como Samuel. Ahorita hablamos de Samuel, primera de Samuel 3:8. Ahora vamos a ver cómo fue. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Ya había llamado 2 veces antes. Y Samuel había corrido donde el sumo sacerdote. Dime, tú me llamaste, porque él todavía no había escuchado nunca la voz de Dios. Así que esta tercera vez se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Así que aquí estamos viendo cómo el llamado de Dios directo. Dios no quiso usar al sumo sacerdote, había sus razones. Dios habló directamente con Samuel. Así que también Dios puede hacer el llamado directo para el ministerio profético. Número 3. Mientras estaba en el templo, también se recibió un llamado, y aquí ponemos el caso de Isaías. Isaías capítulo 6, verso 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Así que está señalando que mientras él estaba en el templo, entonces vino ese llamado. Él tuvo ese encuentro con Dios, esa presencia de Dios, y allí se le encomendó una labor especial en ese capítulo 6. No vamos a entrar en esos detalles de la labor que se le encomendó, pero allí está el llamado al ejercicio profético de Isaías. Número 4, de 5. En una visión, también, como Saulo de Tarso. Vamos a ver Hechos 9:3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Dios le hace un llamado a través de una visión, a través de un encuentro que tuvo él en ese momento, vio una luz más resplandeciente que el sol al mediodía, y entonces allí quedó ciego, y allí el Señor le habló. Pero le dijo, las instrucciones te las va a dar Ananías.
Y Dios mandó a Ananías para que fuera a dar las instrucciones a Pablo. Número 5, también el Señor hizo llamados al ministerio profético a través de sueños, como los casos de Jacob y de José. Vamos a verlo en Génesis 28, 10 y 11. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Así que este siervo de Dios, a través de sueños, tuvo visiones. Estamos mirando cómo este sueño profético le está presentando esa conexión con el cielo y esa escalera de ángeles que él vio. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Dios le habla y le hace una promesa gloriosa. Veamos el caso de José. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Dios lo fue preparando y le fue diciendo cosas varias veces, y después sabemos cómo él interpretó otro sueño que tuvo Faraón y tuvieron el copero y el panadero. Así que también podemos ver el caso de José. Excelente. Múltiples maneras utiliza el Señor para llamar a sus hijos. Ahora bien, ¿qué profecía de Apocalipsis señalaba el evento de un chasco como llamado de Dios a la iglesia remanente, profética y final de la historia de esta tierra? Apocalipsis capítulo 10 dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Aquí se ve a un ángel poderoso. No es Jesús como algunos han querido señalar. Hay características que pareciera ser similares a la descripción que hace de Jesús el capítulo 1 de Apocalipsis. Pero cuando usted mira todo el libro de Apocalipsis, nunca se presenta a Jesús en el libro de Apocalipsis como un ángel. Esta descripción que aparece en el capítulo 10 no se refiere a Jesús, sino a un ángel. Sigue diciendo el verso 2. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Hay un elemento muy importante, dice que el ángel tenía en su mano un librito abierto. No es un libro grande, como aparece en otras partes del mismo libro de Apocalipsis. Es un libro pequeño, y dice, claro, mira, un librito abierto. Hay un mensaje entonces claro de que el ángel tiene un libro pequeño. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Este libro pequeño, ¿qué es? No es la Biblia completa, no es un libro grande de profecía, es un libro pequeño. Hay una referencia a que puede ser el libro de Daniel. De hecho, hay cierta relación entre el capítulo 10 de Apocalipsis y el capítulo 12 de Daniel. No podremos entrar en todos los detalles en esta lección, pero vamos a mencionar algunos de ellos. El libro de Daniel, en el capítulo 12, verso 4, debía quedar sellado hasta el tiempo del fin. Tendría profecías relativas al fin, según Daniel 8, 17 y 19. Y cuando usted compara el juramento de Daniel 12:7 de que el tiempo no sería más con Apocalipsis 10:4, usted va a encontrar una relación muy estrecha en estos dos momentos, lo que dice Daniel 12:7 y lo que dice Apocalipsis capítulo 10, versículo 4. Así que la mayoría de los eruditos, cuando hablan acerca del capítulo 10 del libro de Apocalipsis, entonces llegan a la conclusión de que hay una relación entre Apocalipsis y Daniel. Y muchas de las profecías de Daniel se complementan en Apocalipsis y se explican y se expanden en el libro de Apocalipsis. Profecías similares como los 1260 años, cómo iba a obrar un cuerno pequeño durante ese periodo. Así que hay un complemento entre los libros de Daniel y Apocalipsis. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que este librito pequeño que tiene
el ángel es el libro de Daniel. Sigue señalando el verso 4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en ellos, que el tiempo no sería más. ¿Qué tiempo no sería más? ¿A qué tiempo se refiere este ángel cuando está diciendo, hablando del librito? ¿Qué tiempos hay en el libro de Daniel? Bueno, en el libro de Daniel encontramos la profecía de los 1260 años, encontramos una profecía de 1290 años, encontramos otra profecía en el capítulo 12 de 1335 años, y hay una profecía de tiempo también, que es la más larga, que es los 2300 años, que iba a empezar en el 457 antes de Cristo y se iba a extender 2300 años hacia adelante. Por lo tanto, esa profecía iba a llegar hasta el año 1844. Y el comentario bíblico adventista, en el tomo 7, página 982, dice lo siguiente. Este tiempo, el que el ángel declara con un solemne juramento, no es el fin de la historia del mundo ni del tiempo de gracia, sino del tiempo profético que precederá el advenimiento de nuestro Señor. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Y subrayo yo esta parte de la cita. Después de este lapso que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. El ángel le está diciendo a Daniel que una vez se cumpla ese tiempo enmarcado en el libro de Daniel, el tiempo más largo, el tiempo de esa profecía amplia, que no iba a haber más profecías de tiempo. Así lo explica Elena G. de White, y aquí está citado en el comentario bíblico adventista en el tomo 7, una cita directa de la inspiración profética. Hay otros libros también, como Dentro de los Últimos Días, que tiene esta cita. Así que es muy importante que podamos ver lo que dice aquí. Cualquier persona que quiera venir a hacer cálculos y a sacarte profecías de la Biblia, de que hay más profecías de tiempo y que ya sabemos que va a ser en el 2030 que viene, y que mira que si calculamos esto, no. La profecía más larga de tiempo llega hasta 1844. Muy bien, pero ¿cuáles elementos de la profecía dan a entender que habría un chasco? Muy bien, vamos a entrar ahora en detalles más específicos del capítulo 10, el verso 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Así que se le dice a Juan, ve y toma el libro que tiene el ángel. Verso 9. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él dijo, toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Esta expresión debemos tomarla muy en consideración. El mensaje de ese librito, el libro de Daniel, que se iba a proclamar, iba a tener características contradictorias. Cuando se come el librito es dulce, pero cuando llega al vientre fue amargo. Entonces, dice el verso 10, tomé el librito de la mano del ángel, lo comí, y dice el profeta, era dulce en mi boca, como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Qué significa esto? Vamos a ver todavía un verso más. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es necesario que profetices otra vez. Bueno, vamos a ver con detalle lo que está diciendo aquí. Fíjense, el ángel le entrega el libro, el librito, el libro de Daniel, los mensajes de Daniel, las profecías de Daniel. Él lo come, es dulce en su boca, en su vientre es amargo. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que significa? Que se va a predicar una profecía.
¿Por qué sabemos que es la predicación de una profecía? Porque en el versículo 11 dice, es necesario que profetices otra vez. ¿Por qué? Porque la primera vez que se profetizó no se cumplió lo que se esperaba. Tiene que volver a profetizar una segunda vez. O sea, es muy claro lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que comer ese libro es proclamar un mensaje. Que cuando él lo come en su boca es dulce. ¿Por qué? Porque el resultado de la predicación es ver miles y miles de personas que se convierten, pero se convierten amargo cuando el resultado que se espera en el cumplimiento de esa profecía no se da. Vamos a ver cómo lo describe la siguiente cita. En el año 1831, Guillermo Miller inicia su predicación de la segunda venida de Cristo, despertando el gran movimiento adventista. Miles creyeron que Jesús volvería en el año 1844, producto de los cálculos efectuados por Miller interpretando Daniel 8:14, una profecía del libro de Daniel. Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Ellos habían entendido que el santuario era la tierra y que la purificación del santuario se iba a dar cuando Cristo viniera para purificar la tierra. Y entonces ellos entendieron eso, predicaron eso y creían que Cristo venía para el año 1844. Así que fue dulce la predicación. ¿Por qué? Como dice la cita, miles creyeron que Jesús volvería en esa fecha. Cuando Jesús no vino en esa fecha, se chasquearon. La predicación fue dulce por los frutos de miles de almas que aceptaron la predicación de la segunda venida de Cristo, pero fue muy amargo el resultado cuando Jesús no vino en la fecha que se tenía prevista. Y muchas de esas personas volvieron atrás. Muchos se creyeron que fueron engañados, que fueron burlados. Muchos se quedaron poniendo fechas y siguieron poniendo fechas por mucho tiempo. Otros volvieron al mundo y no quisieron saber mucho más de la iglesia. Y solo un pequeño grupito permaneció preguntándole a Dios dónde estuvo el error. Entonces, fue dulce la predicación, el resultado inicial, pero cuando Cristo no vino en la fecha que ellos predicaron, fue muy amargo el resultado. Algunas personas se preguntan, pero así iba el Señor a guiar y dirigir, sí, así el Señor iba a ir definiendo quiénes eran su pueblo para formar a su iglesia remanente. Está profetizado que eso iba a acontecer. De igual manera, cuando ustedes miran los discípulos, se dan cuenta que todos los discípulos creían en un reino terrenal de Cristo al principio. Ninguno de ellos entendían de un reino espiritual de Cristo. Y cuando Cristo fue crucificado, todos se fueron. No quedó uno, todos se fueron. Todos. Hablamos de Pedro que lo negó. Todos lo negaron porque todos se escaparon, huyeron. Ninguno quedó. Ellos quedaron chasqueados realmente. Y ustedes notan que más tarde cuando Jesús va, que ya resucita, ellos ni siquiera lo creen porque ellos no tenían su mente en eso. Ellos creían en un reino terrenal. Y cuando iban los dos discípulos camino en Maús, dicen, y nosotros que pensábamos que él era que iba a redimir a Israel, porque creían que era una redención del yugo romano. Ellos pensaban en ese tipo de redención, no en el reino espiritual del Señor. Así que la iglesia cristiana comenzó con un chasco. Los discípulos quedaron chasqueados y así Dios formó a su iglesia. La iglesia remanente comienza de igual manera con un chasco para Dios definir quiénes realmente estaban por él, de corazón, de verdad, lo amaban a pesar de que se tardara el esposo. Tengo entendido que hay una parábola en la palabra de Dios que proyecta el chasco que sufriría la iglesia del tiempo del fin. ¿Cuál es esta parábola? Esa parábola es la parábola de Mateo 25, 1 al 13. Creo que la mayoría conoce la parábola de las 10 vírgenes, solo vamos a leer el versículo 1. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Había 5 vírgenes prudentes que tomaron aceite adicional en sus lámparas, 5 vírgenes que no eran prudentes, que eran fatuas, que no tomaron aceite extra. Dice la parábola que el esposo se tardó y todas se durmieron, y cuando se oyó la voz, aquí viene el esposo, saliste a recibirle, ya era la medianoche, y entonces cuando se escucha ese clamor, que ellas se levantan, que ven que las lámparas se están apagando, que no van a poder participar en el desfile de la boda, entonces las que no tenían le piden a las que tenían
Y ellas le dijeron, pero no podemos darle el que tenemos, porque entonces nos va a faltar a nosotras y a vosotras. Vayan y compren. Y cuando ellas venían, entonces el esposo llegó y se llevó a la que tenían aceite extra en sus lámparas, y las otras quedaron fuera y no pudieron entrar. Y fueron allí a tocar, pero no se les permitió entrar en la boda. Esta es la parábola que ilustra el chasco. Pero ¿cómo se aplica esta parábola al chasco de 1844? Me voy a referir al conflicto de los siglos, el capítulo 29, la venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario, de la que se habla en Daniel 8:14, la venida del Hijo del Hombre al lugar donde está el anciano de días, tal como está presentada en Daniel 7:13, y la venida del Señor a su templo, predicha por Malaquías, son descripciones del mismo acontecimiento, representado también por la venida del esposo a las bodas, descrita por Cristo en la parábola de las 10 vírgenes según Mateo 25. ¿Qué está diciendo el conflicto de los siglos, página 479? Está diciendo la venida de Cristo al anciano de días. La venida de Cristo de Daniel 8:14 para la purificación del santuario y la venida del Señor a su templo, que dice Malaquías, son eventos análogos que se representa también por la venida del esposo a las bodas. O sea, no es la venida de Cristo a la tierra, es Cristo viniendo al anciano de días, Daniel capítulo 7. Entonces, ¿dónde se dio esto? ¿En qué momento se dio esto? Esto se dio en el año 1844. ¿Cómo lo describe el mismo libro? En el verano y otoño de 1844 fue hecha esta proclamación. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. He aquí viene el esposo, lo que decía la parábola. No era que Cristo venía a la tierra, era que Cristo venía al anciano de días. O sea, Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial. Este es el evento que realmente pasó en 1844. No era una venida a la tierra, como se había proclamado, sino un cambio de fase en el ministerio intercesor de Cristo en el santuario celestial. ¿Cuándo se dio esto? Dice la sierva de Dios. En el verano y otoño de 1844 fue hecha esta proclamación. Aquí viene el esposo. Se conocieron entonces las dos clases de personas representadas por las vírgenes prudentes y las vírgenes fatuas. Así que más claro no puede ser. Está diciendo la inspiración profética que las 5 vírgenes prudentes son aquellas que no se fueron al mundo, que no renegaron de su fe. ¿Quiénes son esos que renegaron de su fe? Las 5 vírgenes fatuas, las que se fueron al mundo, los que se quedaron poniendo más fechas, los que dijeron me engañaron, se burlaron de nosotros. Todo ese tipo de personas que había allí en ese momento estaban representados por las vírgenes fatuas. ¿Cómo se pudo conocer quién era prudente y quién era fatuo? Cuando se tardó el esposo. Si el esposo llega temprano, no se conoce en la parábola, claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Que justamente Cristo no vino en la fecha que se proclamó, y eso estaba predicho que iba a ser así en Apocalipsis 10. Iba a haber un chasco, no fue algo que pasó simplemente porque iba a pasar. No, estaba profetizado que iba a ser eso, y Dios estaba buscando a un grupo de fieles. Y ese grupo de fieles está representado en Mateo 25 por las 5 vírgenes prudentes, según explica el conflicto de los siglos, página 479 y siguientes. Perfecto. ¿A quién llamó Dios entonces como depositaria del don profético en un tiempo tan turbulento y de desánimo para la iglesia incipiente? Nada podría haber sido más oportuno y mejor calculado para animar los espíritus de los consagrados creyentes que la visión dada a Helena Gould Harmon en diciembre, en el año 1844, estoy hablando después del chasco, en ese mismo año, en diciembre de ese año, en el hogar de los Hay. Helena G. de White es la persona
que el Señor llamó para un ministerio profético especial en ese tiempo especial. Elena G. de White, más tarde conocida. Su nombre de soltera, Elena Gould Harmon, cuando fue llamada al ministerio profético. Vamos en la próxima lección a conocer mejor quién fue Elena G. de White. Hoy no vamos a entrar en muchos detalles acerca de su vida, pero en la próxima lección vamos a conocer más a fondo quién fue Elena G. de White. Excelente. Entonces, ¿en qué otro momento se le confirmó a Elena su llamado al ministerio profético? Alrededor de una semana más tarde de esa primera visión, recibió una segunda visión. La visión la perturbó mucho porque en ella se le ordenaba que fuese donde estaba la gente y presentase las verdades que Dios le había revelado. Su salud era pobre, sufría de constantes dolores en su cuerpo, la tuberculosis hacía estragos en sus pulmones y en toda forma parecía que estaba marcada para la tumba. Así que fue difícil ese momento. Entonces, durante varios días y hasta bien entrada la noche, Elena oraba para que Dios le quitara la carga y la colocase sobre alguien más capaz de llevarla. Pero constantemente resonaban en sus oídos las palabras del ángel: comunica a los demás lo que te he revelado. O sea, Dios le confirma a Elena G. de White el llamado. Yo te he elegido, comunica lo que yo te he mostrado. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Elena a este llamado divino al ministerio profético en la iglesia remanente? Ella se llenó de sobrecogedora sorpresa y espanto. Era una jovencita con 17 años cuando esto sucedió. Y poner esta responsabilidad sobre ella con problemas de salud. Así que fue sorpresa y espanto en primer lugar. Número 2, ella estaba excesivamente preocupada y perpleja por un compromiso tan serio sobre ella. Temía que ella llegase a exaltarse. Pero en una tercera visión, ella fue reconfortada y fue animada a seguir adelante. Dios le dio la certeza de que no la iba a abandonar, que iba a seguir con ella, y ella decidió entonces aceptar el llamado a ese ministerio profético. Qué interesante. ¿Qué otras dos personas fueron llamadas antes de Elena a este ministerio profético y no aceptaron, entiendo, la responsabilidad? Sí, hubo dos hombres que fueron llamados: William Foy, o Guillermo Foy, como también le conocemos. Fue un afroamericano que recibió un llamado al ministerio profético y él lo confirmó cuando escuchó a Elena G. de White contando una de sus visiones. Él se paró en esa congregación y dijo: eso mismo el Señor me reveló a mí, exactamente como se lo mostró a ella, pero yo no quise contarlo. No te detengas, sigue adelante, el Señor te está guiando. Él la animó a ella a seguir adelante, pero él no aceptó. Estados Unidos, 1844, un afroamericano, él sintió mucha presión por su situación en la nación que era. Hay muchos problemas raciales en Estados Unidos, así que se atemorizó sobremanera y no aceptó el llamado. Pero hubo otra persona también, que fue Hazen Foss. Hazen Foss fue también llamado, recibió visiones de Dios para que la comunicara, pero él se negó a comunicar esas visiones. Tenía miedo de que lo rechazaran. Tenía miedo de que la gente no creyera en eso y no aceptó. Y como esos dos no aceptaron, Dios llamó a la más débil entre los débiles. ¿Y por qué Dios escogió entonces a la más débil para este ministerio? Muy bien, voy a leer tal como lo dice el apóstol Pablo para que lo podamos entender. 1 Corintios 1:27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Fíjense cómo el apóstol Pablo dice: lo necio del mundo, lo débil del mundo escoge Dios para avergonzar a lo fuerte. O sea, no es la capacidad humana la que va a hacer el trabajo. No es la capacidad del hombre la que va a lograr el resultado. Es Dios obrando en el hombre. Sigue diciendo: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia.
Que el hombre no piense que es por su capacidad, porque yo tengo tal estudio, tal doctorado, porque yo tengo tantos años en la iglesia, porque yo vengo de una familia de personas que han sido líderes en la iglesia. No, es por Dios, para que el hombre no se jacte, para que el hombre no crea que es algo, porque cuando nos creemos algo, Dios nos aparta, para que nosotros entendamos que no es por nosotros que la cosa se hace y vemos que la obra sigue avanzando y se desarrolla sin nosotros. Entonces nos damos cuenta de que a pesar de nosotros, el Señor estaba haciendo su obra. Dios nos puede usar si queremos, pero si no queremos, Dios nos aparta, como fueron apartados Guillermo Foy y como fue apartado Hassan Foss, y entonces vino una débil a ocupar su lugar. Me imagino lo mal que se sintieron ellos para haber rechazado el llamado de Dios. Ahora, ¿cómo preparó Dios el camino para guiar a su iglesia mediante el don de profecía en el tiempo del fin? Creo que ya está la última pregunta en este estudio de hoy. La aparición de sus profetas a menudo se vincula con crisis muy importantes. Por esto, cuando un profeta aparece, debiéramos examinar la naturaleza de la crisis. Y cuando estudiamos la crisis, debiéramos buscar el mensaje del profeta. Esto es muy importante. Vamos a cerrar con esto, esta explicación que vamos a hacer ahora. Cada vez que llega un profeta, es porque hay una crisis. Y el profeta viene como un enviado de Dios para ayudar a solventar, a salir de esa crisis. Entonces, ¿cómo podemos verlo en algunos ejemplos a través de las escrituras? Pensemos en el diluvio. ¿A quién llama Dios? Viene un diluvio. Dios llama a Noé, prepara un arca y predica a la gente para que entre en el arca. Entonces viene un profeta a hacer una misión, una función especial. Israel en la esclavitud egipcia. Dios llama a Moisés para que sea Moisés el que ayude a liberar a su pueblo. Es Dios que lo va a hacer, pero Dios llama a un profeta para esa misión de liberar al pueblo de Egipto. Hay una opresión espantosa en el tiempo de los jueces. Entonces Dios llama a Débora y más tarde a Samuel para ayudar a su pueblo en ese tiempo difícil. Hay una apostasía oscura en el pueblo de Israel, en las 10 tribus de Israel. Entonces Dios llama a Elías a desarrollar un ministerio en esas 10 tribus. Hay una declinación nacional. El pueblo está en una declinación terrible. Dios llama a Isaías y posteriormente al profeta Jeremías para llamar al pueblo a volver a Dios. Hay una cautividad. El pueblo es llevado cautivo porque no obtemperó los mensajes de los profetas anteriores. Y entonces Dios los manda cautivos a Babilonia. Entonces el Señor manda a 2 profetas, Ezequiel y Daniel, para que desarrollen su ministerio, para animar al pueblo que está cautivo allí en Babilonia, para primero decirle, no se resistan. Ezequiel lo dice, como Jeremías lo había dicho, no se resistan, y después el Señor los va a sacar de aquí y los va a llevar otra vez allá. Número 7. Después de 400 años sin profecía, entre Malaquías y el libro de Mateo hubo un silencio de Dios de 400 años sin profeta, porque mataban a los profetas. Y entonces Dios dejó de mandar profetas por 400 años. ¿A quién llama Dios para preparar el camino para la venida del Mesías? A Juan el Bautista. El nacimiento de la iglesia cristiana. ¿A quiénes llama Dios? Llamó a varios profetas, como ya estudiamos en una lección anterior en el Nuevo Testamento, pero hubo 2 personas con un ministerio especial, Pedro y Pablo, con profecías extraordinarias ambos, que hicieron una labor fabulosa, ¿verdad?, en la conducción y la expansión de la iglesia cristiana. Y la restauración de la verdad en los últimos días. Había un desarrollo de las verdades que Dios fue haciendo, la reforma protestante y otras verdades que fueron conociéndose, pero Dios necesita que se complemente la restauración de la verdad. Entonces, ¿a quién llama el Señor para este tiempo? A Elena G. de White, para un ministerio profético en la conducción de esta iglesia remanente, de esta iglesia final, como Dios siempre ha tenido a un profeta, guiando, orientando, porque sin profecía el pueblo se desenfrena, porque por un profeta Jehová sacó a su pueblo de Egipto y por un profeta fue guardado. Así que la palabra de Dios nos muestra que Dios va a seguir guiando a su iglesia
a través del don de profecía, y así lo hizo con esta iglesia final, con el ministerio profético de Elena G. de White.